Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, pues que soy yo. Sigo empiñatadísimo, hoy ha sido un día maravilloso, porque estoy con Mili, con Jaime y con Mili, los dos son uno, coordinadores importantísimos de la red de jóvenes de ambiente y grandes soñadores que se han propuesto sacar adelante el proyecto del MUCAF, con B de Victoria, el Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, que vendría a ser el segundo museo de cambio climático de Sudamérica. Pues bien, continuando con esta tarea que nos hemos puesto con muchísimo agrado, les vamos a contar lo que es el efecto invernadero, para el cual Jaime es un verdadero experto, pero yo los pongo en contexto. El efecto invernadero, como su nombre lo dice, es esa peculiaridad que tiene la composición de la atmósfera terrestre de conservar parte de la luz transformada en calor que llega del Sol para que no se disipe toda en el espacio y el planeta no se congele de noche, por ejemplo, y la temperatura se mantenga dentro de determinado rango que permite la vida. Se ha hecho cálculos que si no hubiera gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es mayoritariamente nitrógeno, pero a ese gas ni le va ni le viene. Usted le puede poner toda la energía que quiera, que ese no se excita, es frío. Pero hay otros que sí lo son. Entonces repasemos cómo es esto. El Sol, que es nuestra estrella madre, nos provee del 99.99 largos por ciento de la cantidad de energía que llega a la Tierra en forma de energía radiante, o sea, de radiación ultravioleta, visible y no visible. Cuando llega a la atmósfera, esa radiación atraviesa casi sin problemas. La atmósfera, salvo que esté supremamente nublado y no deje pasar la luz, la atmósfera normal, transparentica, pues deja pasar la luz y esa luz llega y choca contra la superficie de la Tierra. Aquí ocurren dos circunstancias. Si choca contra superficies límpidas, brillantes, como son los lagos, los ríos, los océanos y el efecto albedo de los nevados y los glaciales, esa luz, así como cae, se devuelve como si fuera un espejo, sale y se pierde en la atmósfera. Pero la que cae en la superficie dura es absorbida. Y por la ley de la termodinámica, pues la energía no se destruye, solamente se transforma. Esa energía se transforma en la forma como conocemos el calor, que se llama radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja, que es como el calor de la olla cuando la ponemos en el fogón, empieza a emitirse en todas direcciones. Vuelve y sale a la atmósfera y en condiciones normales, de acuerdo a la composición de la atmósfera, la mayoría se va al espacio, pero un poco por el efecto del vapor de agua y de otros gases, una dosis baja de CO2 producido por las plantas y por los animales, pues se retiene y es la que mantiene la temperatura tan agradable que este planeta tiene. Yo les digo que Bucaramanga y Medellín y Pereira y Armenia son divinos por el clima y sobre todo Florida Blanca. Florida Blanca es bendecida porque además de tener ese clima maravilloso, se lo debe al Cerro de la Judía, que es nuestro cerro tutelar. Pero volviendo con el tema, les cuento que cuando la composición de la atmósfera es alterada por alguna razón, en el pasado ya ha ocurrido y les voy a contar. Hace 225 millones de años, una cadena montañosa de lo que hoy es Siberia, aunque en esa época era Pangea, porque los continentes no se habían separado. Por eso la Antártida no quedaba allá abajo donde está, sino quedaba en una zona de alguno de los trópicos y eran bosques llenos de animales y de vida. Toda esa franja de tierra cubierta de vegetación hacía que la concentración de oxígeno que es producido por las plantas en la atmósfera era sumamente alta. De golpe, esa cadena montañosa llena de volcanes empieza a hacer erupción. La cantidad de gases que esos volcanes emitieron empezó a provocar un efecto invernadero.
Pero eso llevó a que un factor predisponente que ya estamos viendo en esta época se encargara de llevarlo a niveles insospechados, produciendo la mayor extinción masiva sobre la Tierra, que es la extinción del Pérmico. El 96% de todas las criaturas vivientes desaparecieron. La Tierra quedó prácticamente despoblada. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la lava de los volcanes cayó en los valles y montañas cubiertos de árboles gigantescos. Los fósiles demuestran que esos árboles eran 3 o más veces más grandes que los de ahora. Pero había una peculiaridad. Todavía no habían evolucionado los insectos y entre ellos las termitas. Entonces, un árbol de esos que podía vivir 500 años era gigantesco como el árbol de Avatar. De viejo se caía y podía durar 300 o 400 años en el piso porque la descomposición por hongos es muy lenta. Eso hacía que la capa vegetal pudiera tener en algunas partes, como se ha demostrado en Australia, en Alaska o en Siberia, hasta 1,5 kilómetros de ancho. Imagínense madera acumulada de 1,5 kilómetros a la que le prenden candela. Pues los incendios forestales fueron terribles y eso provocó emisiones de CO2 y provocó un efecto invernadero que elevó la temperatura 10 grados centígrados y el 96% de la vida desapareció. Pero nosotros no aprendemos de la experiencia pasada. Luego la vida vuelve y se pobla, se diferencia y aparecen los dinosaurios. Esos maravillosos bichos enormes que dominaron la Tierra por 160 millones de años. Pudieron hacerlo gracias a que el clima se redujo, se repobló la vegetación, se desarrollaron herbívoros y luego vinieron los carnívoros que se los almorzaban. Ellos habían podido seguir hasta nuestra era sin ningún problema, pero apareció un asteroide de aproximadamente 15 kilómetros de diámetro que atraviesa la atmósfera y por su tamaño no se desintegró por la fricción y chocó en lo que hoy es Yucatán, en México, que en esa época no era donde está hoy, porque acuérdese el desplazamiento continental, pero se supone que ahí cayó, provocando una explosión peor que cualquier explosión nuclear jamás concebida, que levantó enormes cantidades de polvo y de gases, pero además generó incendios por doquier. Y eso provocó otro cambio climático por efecto invernadero, que extinguió a esas criaturas dominantes que pudieron convivir en la Tierra 160 millones de años sin acabarla. Y el 80% de las especies vivas desaparecen. Se salvan unos mamíferos chiquiticos que eran nocturnos y vivían en cuevas, y esos pudieron sobrevivir. Nada más grande que un perro se salvó. Y evolucionaron en muchas líneas hasta que llegaron a los primates y de entre ellos a los primates superiores, donde hubo una bifurcación. Una cogió a orangutanes, gorilas, chimpancés y gibones y bonobos, y la otra cogió hacia homínidos. Se puede demostrar que al menos 6 tipos diferentes de homínidos compartimos el planeta en alguna vez, y no hace mucho, hace 300.000, 400.000 años. Pero uno de ellos, todos originados en la franja occidental de África, uno de ellos se demoró más tiempo que los demás en salir de ahí. Ese es el Homo sapiens, el último que salió. Tuvo más tiempo para evolucionar en su medio natural y desarrolló pues destrezas, entre los cuales está el lenguaje simbólico, la capacidad de crear relatos, darle valor a cosas que son ficticias y colaborar a gran escala. Y se volvió dominante, y dicen las malas lenguas que es el causante de las extinciones de los otros. O sea, se comió a los neandertales y a los hábiles y a todos los que había. Pues bien, este individuo ha sido capaz en 150 años de cambiar la composición de la atmósfera, haciendo lo mismo que hicieron los volcanes y el asteroide, para autoeliminarse
cuando no llevan ni 150.000 años de presencia sobre la Tierra, mientras que los dinosaurios tuvieron 165 millones de años. Y está generándolo por esto, porque fue capaz de afectar la capa más delgada de la atmósfera, de la Tierra, que es la atmósfera, que es común a todos y no tiene fronteras. Al hacer que por la emisión de los gases de efecto invernadero, por la quema de los combustibles fósiles, para garantizarse un estilo de vida light, quiero moverme, prendo el carro o la moto, quiero cocinar, enciendo la cocina, me voy a bañar con agua caliente, un jacuzzi de 3 horas, enciende el calentador. Por esas vainas, más las chimeneas, más todo lo demás, está provocando las condiciones para su extinción. Creo que esa es la razón. Estos gases tienen la peculiaridad de mezclarse en la atmósfera por las quemas, y ellos, cuando la radiación infrarroja sale, que es el calor absorbido por la Tierra, en vez de dejarlo salir al espacio, lo capturan y eso los pone a vibrar, empiezan a bailar a una velocidad impresionante, unos más rápidos que otros, y entre más movimientos, más generación de calor. Y ese es el famoso efecto invernadero que nos va a llevar, Dios no quiera, a la 6ª extinción masiva sobre la Tierra y al colapso de nuestra civilización. Conversando con Mili y con Jaime, escuché de ellos unas teorías maravillosas, no teorías, certezas científicas, acerca de los gases de efecto invernadero, y les voy a dar la palabra. ¿Qué tienes que decir al respecto, Jaimito? Párate acá. Bueno, como vemos, los gases de efecto invernadero se pueden dividir en varias subdivisiones, pero siempre hay una cosa que los caracteriza o que los puede dividir, y es cuánto puede ser o cuánto puede afectar en una medida de dióxidos de carbono. Equivalencias. Equivalencias, exactamente. Entonces, vemos como el gran estándar, el dióxido de carbono, ¿sí?, que hoy por hoy es el gas que más afecta y que más favorece el efecto invernadero, ¿sí? Pero también hay otros gases que de una u otra forma pueden afectar muchísimo más. Está el gas metano, está también el óxido de... El óxido nitroso, los fluorocarbonados, y bueno, aquí contamos un ¿Qué poco son más. fluorocarbonados? Bueno, pues los asociamos, exacto, los asociamos como los spray, ¿sí? O sea, que es lo más común. Bueno, pero aerosoles ya que no, vemos ya no, nosotros. porque acabaron con la capa de ozono. Es que mire, el efecto del hombre sobre la atmósfera no es solo cambio climático. Primero, contaminación, aire irrespirable. Y segundo, destrucción de la capa de ozono. Y tercero, cambio climático. Es que somos puerquísimos. Sí, lamentablemente sí. No solamente es el aire, también están las fuentes hídricas, el mismo suelo. Pero pues como nos concentramos ahorita como tal en el efecto invernadero, entonces vemos que el CO2 está causando grandes estragos, y que si de una u otra forma aparecen estos gases que antes mencionamos, como el gas metano, el óxido nitroso, los clorurofluorocarbonos. ¿Estos son iguales del CO2 en calentar o tienen No, diferencia? tienen más capacidad de calentamiento. O sea, bailan más rápido, son salseros. Exactamente, son mucho más rápidos, generan más calor, y pues prácticamente ellos al poder de pronto generarse un poquitico más, podrían generar mayores daños al planeta Tierra. Que es lo que se ve, como los científicos llaman, los factores de retroalimentación de cambio climático, que vamos a ver próximamente. Pues muchas gracias. Quiero que les quede claro lo que es el efecto invernadero, que es algo normal y natural que permitió la vida, pero que al salirse dentro del rango por la pérdida del equilibrio entre la composición atmosférica, que se sobrecargó de gases de efecto invernadero potentes, porque el vapor de agua es un gran gas de efecto invernadero, pero es que el vapor de agua dura de horas a días en la atmósfera, mientras que, por ejemplo, el CO2 dura 600 años en limpiarse, y el metano peor. Y si el metano tiene una equivalencia de carbono, o sea, equivalencia de CO2 de 23, significa que una molécula de metano calienta lo de 23 moléculas de CO2, y eso es grave. Pero ¿por qué no es el que más influye? Porque es poco en comparación al otro, pero es peor. ¿Y de dónde sale el metano? De la carne que usted se come, porque lo producen los rumiantes. Por la descomposición de los 4 estómagos, son expertos
en eructar y en tirarse peditos. Entonces estamos respirando pedo de vaca supremamente caliente. Pues mis queridas amistades, Mili, muchísimas gracias. Ella nos muestra aquí su papelito de las emisiones de CO2 que hace parte del móvil de los factores de la temperatura global en el MUCAF. Yo no tengo más que palabras de gratitud con ellos y con la audiencia. Yo sé que el Museo Comunitario Ambiental de Villavicencio, con la B de la Victoria, va a ser una realidad y les deseo un resto de día verdaderamente formidable aún y todo con cambios del clima, cambios del tiempo, cambios climáticos, calentamiento global, pero en muy buena compañía, todo eso es llevadero. Muchísimas gracias. Oh.